En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Según anunciamos al principio, esta cuarta charla se refiere a algunas cuestiones actuales más urgentes. Propiamente, lo que renueva la vida religiosa es una renovación en el amor, eso ya lo hemos dicho. Luego hemos dicho que necesitamos recuperar el lenguaje de fe en nuestras comunidades locales, en nuestros ambientes provinciales y generales. Necesitamos recuperar ese lenguaje de fe. La guerra contra el lenguaje de fe proviene de la mundanización, concretamente proviene de esa especie de asociación que inconscientemente se va haciendo entre la vida laboral, la vida de las empresas y lo que es nuestra vida. Ahora nos vamos a dedicar a 4 temas que aparecen ahí apenas enunciados en nuestro tablero. Es decir, vamos a hablar sobre el estudio, sobre el descanso, la liturgia y un par de puntos sobre vida comunitaria. Las dimensiones de nuestra vida religiosa son muchas. Ahí, por ejemplo, no se menciona el apostolado. Ahí no se menciona la observancia, la vida de piedad. Pero no vamos a hablar de todo, queremos centrarnos en algunos puntos. Empezando por el estudio, que tal vez es una de las grandes novedades en la vida religiosa, por ejemplo, de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. La congregación ha tenido hermanas con bastante preparación, con bastante capacidad intelectual y visión de las cosas, pero también es cierto que en la formación, si retrocedemos 30, 40, 50 años, el elemento del estudio seguramente no estaba tan presente como hoy. Es bueno tomar conciencia de esto. En primer lugar, para estar agradecidos con esa primera generación de hermanas, sin la cual esto no existiría. Muchas de esas hermanas no tenían mucha instrucción, digámoslo abiertamente, no tenían mucha educación, y sin embargo, como se dice en Colombia y en otros lugares, nos dan clases y nos dieron clases. Nos dieron clases de fidelidad, de amor a Dios, de servicio a los pobres, de superación de dificultades. Entonces, aquí en ningún momento queremos favorecer un sentimiento elitista que también se ha metido en algunas comunidades, un sentimiento elitista como quien dice que la única manera de sobresalir es con más títulos, con más estudios. De ninguna manera hay que caer en eso. Pero hay varios factores que nos han llevado a valorar el estudio, llamémoslo más intensamente. Pues si somos dominicos, dominicas, es evidente que hay un factor, llamémoslo carismático, que no se puede perder. Otro elemento que ha hecho que cambie la perspectiva sobre el estudio es que cada vez la mujer, estamos pues hablando en primer lugar de una congregación femenina, cada vez la mujer tiene más preparación y en muchos casos el desempeño de las mujeres en todas las áreas académicas iguala o supera al desempeño de los varones. Entonces este es un dato que es importante. A mí me sorprende, por ejemplo, dando mis clases que me encomienda mi comunidad allá en la Facultad de Teología, yo tengo estudiantes, algunas cuantas religiosas, pero también he tenido laicas, señoras, señoritas, jovencitas. Este semestre, por ejemplo, estaba una jovencita, creo que no ha cumplido 19 años, estudiando teología. Entonces, ese es un panorama nuevo y hasta cierto punto inesperado en la sociedad y en la iglesia, y así en otras partes. Entonces, la relación entre la mujer y el estudio ha cambiado pues muy notablemente en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Otro factor que también tiene su importancia
es que los servicios de educación hace 40 años, hace 50 años, estaban casi marcados más por la buena voluntad. La profesora típica, sobre todo en zonas, llamémosla de más necesidad, zonas suburbanas, zonas rurales, la profesora típica casi que era una voluntaria. Eso ha cambiado radicalmente. Se requiere una cualificación, no solo para las docentes y los docentes, sino sobre todo para las personas que van a dirigir las obras. Esto también cambia la perspectiva sobre el estudio. Entonces, hoy tenemos que mirar el estudio como una realidad positiva, pero que es necesario orientar adecuadamente, porque también tenemos experiencias negativas con respecto al estudio. Por ejemplo, lo que hemos dicho, esa especie de ambición de títulos que luego no se corresponde con un servicio a la comunidad y a la iglesia. O todavía lo que es peor, hablando abiertamente, la situación de aquellas hermanas que logran una cualificación académica y parece que algo le ponen a ese papel, a ese cartón que les dan, tiene una sustancia química que desmotiva la vocación. Entonces la hermana toca ese cartón, se le entra algo por los dedos, no sabemos cuál es esa sustancia, debe ser un óxido raro, algo así. Eso se le entra por los dedos y la hermana se desmotiva, pierde una motivación vocacional. O sea, eso también sucede. O sea que aquí hablamos del estudio sin reducirlo a la adquisición de títulos y sin reducirlo a lo puramente técnico. ¿Qué es lo que nos hace falta? A ver, mientras ha crecido el estudio en términos técnicos, por ejemplo, hermanas muy preparadas en temas de salud, hermanas muy preparadas en temas de administración, me les quito el sombrero, como se dice. Hay hermanas que tienen una cualificación en términos tributarios, legales, contables. Le toca a uno sentarse, tomar apuntes, hermana, explíqueme cómo es esto. Hay hermanas con una formación técnica muy buena. No es de eso de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de lo que se ha quedado cojo. Y lo que se ha quedado cojo en ese crecimiento intelectual ha sido la unión entre nuestra dimensión espiritual y nuestra dimensión intelectual. Es decir, hemos conectado la dimensión intelectual con la dimensión apostólica. Por ejemplo, necesito un título para poder prestar este servicio. Magnífico. Entonces se ha conectado lo intelectual y lo apostólico. Bien, en cierto sentido se ha conectado lo intelectual y lo comunitario. Por ejemplo, esas hermanas que de verdad yo las admiro, que tienen tanto conocimiento de administración, de procesos técnicos, de contabilidad, economía, todo mi respeto. Eso es como conectar lo intelectual con lo comunitario, lo intelectual con lo apostólico. Pero acuérdese que nuestra vida dominicana tiene 4 pilares. Está lo intelectual, lo apostólico, lo comunitario y lo espiritual. Y esa conexión, ese es el puente que muchas hermanas no han hecho. Entonces, ese es nuestro primer tema grande en esta charla. Hemos desconectado la parte de formación intelectual de la parte de formación espiritual. ¿En qué se nota eso? Se nota en una dificultad para relacionar las otras áreas de nuestra vida, por ejemplo, con la Biblia, con la teología, con los padres de la iglesia. Yo creo que sería muy interesante, hay que conseguirse alguien que tenga así pasión por esos temas y que ayude a que todas, pero especialmente las jóvenes, se motiven en estos temas. Nombres como decir Juan Damasceno, como decir Gregorio Niceno, Basilio Magno, León Magno, esos nombres
para muchas hermanas permanecen como estatuas en un museo muy solemne y muy bonito, pero está ahí simplemente. Resulta que mi experiencia en el servicio a la teología y también a las comunidades religiosas me ha mostrado algo muy interesante. A veces son más fáciles de entender, esos padres de la iglesia son mucho más fáciles de entender que muchos autores modernos, muchos autores contemporáneos, a los que sin embargo sí les meten el diente las hermanas. Entonces yo veo hermanas que a la hora de buscar una cierta formación o alimento espiritual van detrás de autores recientes, porque eso es lo que aparece en las librerías. ¿Se entiende? Librerías católicas. Entonces una religiosa, supongamos el caso de una religiosa que tiene como un deseo de un cierto crecimiento espiritual, tal vez va para un retiro y dice quiero llevarme un buen libro, entra a una librería católica, la sección de patrística van a ser 3 libros cubiertos de polvo, metidos en una caja, en un subsótano, donde no los ve nadie. En cambio, los autores de moda, los que se están vendiendo como pan caliente, son los autores a los que empujan, a los que promueven las librerías católicas. Entonces yo les digo, usted sabe que ese es un tema al que volvemos periódicamente, es un tema por el cual uno pierde muchas amistades. Cada vez que uno predica, pierde unas amistades, gana otras. Entonces, yo pierdo amistades siempre que hablo de esto. La gente con sus autores de moda. Entonces, se puso de moda Anthony de Melo, dele con Anthony de Melo. Se puso de moda, ¿cómo se llama este señor? Ansel Green. Se puso de moda Ansel Green, vamos con Ansel Green. Hombre, no todo lo nuevo es malo, no todo lo viejo es bueno, pero el pesar es que por algo se les llama padres de la iglesia, por algo se les llama doctores de la iglesia. Si usted lo piensa bien, la expresión padres de la iglesia, lo que significa es que de alguna manera han engendrado lo que es la iglesia hoy. Eso es lo que significa padres de la iglesia. Entonces es lamentable. Hay hermanas que yo digo, a veces las miro, procuro mirarlas cuando ellas no me estén mirando y digo, ¿esta sí alcanzará a leer a San Juan Crisóstomo o ya no le da la vida? Yo me pongo a pensar eso, yo las veo y digo, a veces digo para mis adentros, esta ya no alcanza. No le alcanza la vida. Morirá en su ley. Es decir, morirá pues seguramente muy piadosa la hermana, muy buena, pero nunca conoció a San Basilio Magno, nunca leyó la carta a Diogneto, nunca conoció el pastor de Hermas, nunca le dio una lectura. Hombre, tan bello que es leer la Didaché, tan suave que es leer la Didaché. Es una cosa que es tan suave como oír a un buen predicador. Usted considere usted allá en su corazón gente que le haya predicado a usted, buenos predicadores que usted haya conocido. Leer a los padres de la iglesia, en la mayor parte de los casos, hay excepciones, pero en la mayor parte de los casos leer a los padres de la iglesia es como escuchar a un buen predicador, porque es que todos ellos eran buenos predicadores. Entonces yo a veces las miro así, por ejemplo, en la misa y digo, ¿sí le alcanzará? No, no le va a alcanzar la vida. Y eso es tremendo, que usted sienta, Dios mío, se me acabó la vida. Entonces se acordarán de mí. Hay hermanas que en su lecho de muerte dirán, tráiganme al Crisóstomo. Tráigame. Y las hermanas que no saben de qué está hablando van a buscar un padre Crisóstomo. A ver, averigua allá donde los capuchinos si hay un padre Crisóstomo. Y no era ningún padre Crisóstomo, sino que la hermana le remordió la conciencia de no haber leído a San Juan Crisóstomo. Mire, las disculpas se acabaron. La mayor parte de estos autores tienen obras perfectamente accesibles en internet. Perfectamente accesibles. Usted puede dedicar más o menos, leer completo a San Agustín
tarda uno más o menos 4 o 5 años. Yo no lo he hecho, mi conocimiento, he profundizado un poco más, o sea, también hay que felicitarme porque he profundizado un poco más. Por ejemplo, este año me puse en la tarea, dije, yo tengo que conocer del De Trinitate, porque tenía un retiro precisamente con los agustinos, me puse en la tarea, voy a estudiar qué es lo del De Trinitate de San Agustín, no sea que luego esté yo en mi lecho de muerte, tráigame el De Trinitate. No, hombre, uno tiene que aprovechar el tiempo. Entonces las hermanas ahí con el autor de moda, con el último que salió, además son unos libros caros donde todo se va en pasta y papel. Entonces me puse ahí en el De Trinitate, y el otro que tomé de San Agustín me dejó muy feliz. Ese retiro mío está publicado ahí en internet, tanto el De Trinitate, que lo estoy publicando los domingos, cada domingo publico un capítulo de ese retiro, son como 8 o 9 capítulos, y luego el otro que estuve estudiando me dejó asombrado porque es un manual para predicadores de San Agustín, es el de Doctrina Cristiana. Excelente. Entonces esa dimensión de estudio está muy coja, y como está muy coja, ¿quién la va a impulsar? Hay por ahí tal cual iniciativa en algunas hermanas que son inquietas, que por ahí cambiando la biblioteca, ¿cierto? Porque vi que reformaron la biblioteca y de todo, entonces hay entre mover libros y anaqueles y todo eso, mire que aquí está este libro, pero realmente falta una política comunitaria, falta una decisión comunitaria para decir, realmente tenemos que entrar en esto. Por el contrario, esa es una de las sorpresas que se lleva uno en Europa, muchos religiosos, muchas religiosas, realmente se sienten en casa con todos estos autores, es de las cosas que tiene Europa. Y algunas comunidades religiosas en Estados Unidos he visto que también. Así, por ejemplo, mis queridos hermanos de la provincia de San José, allá la del noroeste, se llama eso el noreste en Estados Unidos, ellos tienen un buen conocimiento. Ahora, ¿por qué la gente se ha asustado? ¿Por qué la gente ha tenido miedo con estos autores? Hombre, porque hay que reconocer que hay autores que son difíciles, eso también es cierto. Y resulta que nuestro querido hermano Santo Tomás de Aquino es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted como dominica oye mencionar mucho a Santo Tomás de Aquino, y usted agarra la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que requiere tanto fundamento filosófico, especialmente metafísico, entonces usted puede desanimarse. Entonces usted llega a la conclusión, realmente pueden dejar ahí la Suma, ni que yo me esté muriendo, me hacen el favor. Pero hay que reconocer que ese es Santo Tomás. Ahora, Santo Tomás le prestó un tremendo servicio a la Iglesia. Si usted mira, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, las exposiciones que hace el Catecismo en los temas más difíciles y más profundos, todos son de Santo Tomás, o se apoyan en buena parte en Santo Tomás. Existencia de Dios, el ser interno de Dios, o sea, la Trinidad, la Eucaristía, la Encarnación, siempre aparece Santo Tomás en el Catecismo. O sea que Santo Tomás es muy importante, pero eso no significa que sea el autor más fácil para esta dimensión de estudio. Entonces, necesitamos, ¿por qué estoy mencionando esto? Mis hermanas queridas, porque necesitamos una política de estudio que favorezca este crecimiento en los autores. Ahora, no solo los padres de la Iglesia, piense usted en los doctores de la Iglesia. Últimamente mis 2 doctores más, pues aparte de Santo Tomás, que para mí es una fuente inagotable, hay 2 autores, bueno, y Santa Catalina, que tampoco es de fácil lectura, es que ese es el problema, que esos 2 dominicos, o sea, el dominico y la dominica, que por lo menos para mí después de la Biblia han sido lo máximo, han sido mi referencia, han sido pues mis maestros, yo tengo que reconocer que ninguno de los 2 es sencillo. Yo llevo bastantes meses, ya son más de 2 años, estudiando con estas vírgenes seglares, estudiando el diálogo de Santa Catalina de Siena, y por cada capítulo de ella, más o menos sale una media hora de explicación. Ella es densa, es doctora de la Iglesia y es densa, Catalina no es fácil.
Desde mi punto de vista es más accesible Santa Teresa de Jesús, que también tiene sus propias dificultades. Eso hay que ver las obras de Santa Teresa, unas y otras. Pero les iba a decir de los doctores favoritos. Mire, Alfonso María de Ligorio, quiéranlo, Alfonso María de Ligorio, ese amor que tiene a la Virgen, ese amor que tiene a la Eucaristía, ese amor que tiene a la vida eterna y a la santidad, Alfonso María de Ligorio, no es difícil de leer. Ninguna dificultad. San Francisco de Sales, no es difícil de leer. Él tiene su estilo oratorio, largo. Esos capítulos de las obras de San Francisco son largos. Pero ese es alimento sólido. Cuando yo veo a una religiosa enamorada de este tipo de autores, yo siento una vocación particularmente robusta, porque es como estar uno, ¿cómo te dijera eso? Es como estar uno como en el centro de la casa. Realmente estos autores son columna, entonces uno se acerca a ellos y uno está como en el centro de la casa. Eso da como una seguridad, da como una alegría, una sensación de familia. Yo soy de esta familia, yo soy de esta gente. Entonces el tema del estudio es clave. Necesitamos recuperar el tiempo a solas, el tiempo de lectura. En todas partes se ha perdido el tiempo a solas. Todos lo hemos perdido. Necesitamos conversión en eso. Bueno, esos eran los puntos que les quería comentar sobre el estudio, sobre todo el tema de padres y doctores de la iglesia. Eso es, y da una madurez, da una altura para abordar los problemas, para abordar las cosas. Eso me gustaba a mí mucho. Eso siempre lo he disfrutado cuando he tenido ocasión de prestar algún servicio en Europa a religiosos, a religiosas. Uno inmediatamente se da cuenta que ellos están en casa con todo esto. Y eso hace muchísimo bien. Otro doctor de la iglesia que me gusta mucho, que también es de reciente conocimiento para mí, es San Juan de Ávila. También este año tuve un retiro con unas dominicas, hubo que hacerlo a distancia. Tuve retiro con unas dominicas del querido monasterio de San Blas en Lerma, Castilla. Allá tuve retiro con ellas todos sobre San Juan de Ávila. ¡Qué hombre! Santo y formador de santos. Ese es de los grandes, ese toca rescatarlo. ¡Qué tipo tan impresionante! Entonces, hombre, nosotros ahí bebiendo más o menos, ahí como de cualquier cosita, por ahí un sorbito aquí, otro sorbito allá, habiendo todos estos torrentes, estos arroyos de agua tan limpia, tan bella. Bueno, segundo punto, dice allá descanso. Ese es otro punto al que hay que ponerle cuidado, el descanso. ¿Por qué hay que ponerle cuidado? Porque esta comunidad ha tenido la confianza conmigo en su momento para que yo perteneciera a la Comisión Histórica Diocesana del proceso de canonización de Madre María Sara. Yo sí que aproveché ese tiempo al máximo. Una cosa que me llamó la atención de ella fue su gusto por la literatura y particularmente por el teatro. Escribir obras de teatro. Ella escribía ahí sus sainetes y escribía ahí sus sketches, los llaman ahora en inglés. Escribía sus pequeñas obras de teatro. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque resulta que cada vez más esta sociedad de consumo nos vuelve consumidores. Hay una historia que siempre cuento. Cuando yo era joven fraile estudiante, estuve en una misión en Santo Exeomo, que todos ustedes saben dónde queda. Y bueno, allá en el proceso de la novena, no sé qué era, si era la novena de Santo Exeomo o era novena de Navidad, pero allá estuve. Y en una de esas noches había como un encuentro de integración, de recreación. ¿Y cuál era la recreación de aquella gente? Jóvenes campesinos de veredas de Santo Exeomo y de Santa Sofía, y algunos un poquito más hacia Villa de Leyva. ¿Cuál era el descanso de ellos? Sacaron sus guitarras,
sacaron sus tiples, sacaron unos tamborcitos que no sé qué nombre tienen, y con eso se divertían. Es decir, ellos hacían la fiesta. Ellos hacían la fiesta. ¿Qué sucede con los adolescentes hoy? ¿Cómo es la fiesta de los adolescentes hoy? En primer lugar, tienen que contratar a alguien que les decore la casa. Luego tienen que contratar a alguien que sea eso se llama el DJ. El DJ, que eso es inglés, ¿cierto? Eso es DJ. El DJ es el que determina cuál va a ser la música. Luego contratan otro para que les traiga la comida. Y no les estoy mintiendo, en algunas de esas fiestas contratan también gente para que haga el espectáculo. Si son gente de mucho dinero, contratan también quien haga el espectáculo del baile ahí. A veces bailes correctos, a veces bailes morbosos, obscenos. Todo lo tienen que contratar. ¿Qué música oyen ellos? Lo que les proponga un servicio que se llama Spotify. A mí me parece que ese es un nombre sumamente chévere, Spotify. Yo quisiera inventarme un nombre como ese, Spotify. Bueno, pues ellos tienen su Spotify y ellos oyen Spotify. Impresionante. Es decir, son consumidores. Entonces, ¿qué es lo que me gusta de lo que les estaba contando de Madre María Sara? Que ella no solo consumía, ella producía. Yo digo, las jóvenes religiosas y las no tan jóvenes, ¿qué producen? ¿Qué dan? Que ojalá no sea lástima. Esa estuvo fea, bueno, no lo vuelvo a decir. Pero ¿verdad? ¿Qué producen? ¿Qué le sale a usted? Si usted tiene, por ejemplo, que entretener a sus hermanas, ¿qué hace? Mire, yo alcancé a conocer, ustedes saben que Irlanda tuvo un proceso sumamente vertiginoso de cambio económico. El gran cambio económico en Irlanda vino de su integración a la Comunidad Económica Europea. Irlanda no pertenece propiamente del todo a la Unión Europea, ella pertenece a la Comunidad Económica Europea. Pero con solo pertenecer a la Comunidad Económica Europea, empezó a entrar dinero de inversión en infraestructura. Luego una cantidad de empresas norteamericanas, aprovechando los bajos aranceles de Irlanda, se instalaron en Irlanda y dieron unas fuentes de empleo, de manera que Irlanda se transformó económicamente en el curso de 20 años, lo que no había cambiado en 2 siglos, por decir algo. Pero por supuesto, hay muchos irlandeses que conocieron la antigua Irlanda. Yo llegué hace, ¿cuánto tiempo fue eso? A ver, yo llegué a Irlanda en el año 2003, va a ser 20 años, ¡qué bárbaro! En el año 2003 llegué yo a Irlanda. Entonces, había muchos padres, sobre todo los padres mayores, que conocían la Irlanda de antes. ¿Y cómo era la Irlanda de antes? No tenía tanto dinero. La gente no tenía dinero para estar viajando. Ahora los irlandeses viajan muchísimo. Bueno, a ellos siempre les ha gustado viajar, pero me refiero al viaje de placer, el viaje de turismo. Los que viajaban antes eran los británicos, esos sí han viajado toda la vida. Les encantan sus viajes, eso allá en España llega el verano, ¿no es así? Llega allá el verano, se llena eso ya de británicos, especialmente de Madrid para abajo les encanta ya el calor, allá volver como camarones allá a sus países. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque cómo se divertían los irlandeses de antes, los de antes, porque los muchachos de ahora ya son como los muchachos colombianos. Contráteme el DJ, contráteme el decorador, contráteme, pague. Eso es lo que quiere la sociedad de consumo, que nosotros paguemos por todo. ¿Cómo se divertían los irlandeses de antes? Contando historias. Esa palabra es muy hermosa en inglés, storytelling, el arte de contar historias. Entonces yo me acuerdo, no sé si vive todavía, espero que esté vivo y en buena salud. Me acuerdo, pues yo estaba en el convento de los irlandeses, yo compartía mesa con ellos
Y tengo varias experiencias de ellos, una capacidad narrativa, una cosa. A mí no se me olvidó un almuerzo donde un exprovincial de ellos, Tom Jordan se llama, yo no sé qué historia estaba contando, pero eso era un espectáculo, uno le provocaba como pagar por eso. O sea, una capacidad de echar historias. ¿Usted sabe que Irlanda es el país del mundo que tiene la mayor densidad de premios Nobel por metro cuadrado? El premio Nobel de literatura. ¿Por qué tiene tantos premios Nobel de literatura? Por eso, porque la gente se acostumbró al arte de contar historias. Y antes los recreos eran esos. Los recreos eran, pues cuando no había obra de teatro o cosas de esas, los recreos eran aprender a contar historias, aprender a hablar. Eso, se hacían tertulias. Y entonces había hermanas, mire, ahí tenemos, en mi convento tenemos ese tesoro que se llama Luis Francisco Pardo Cortés, alias Pachito. El padre Pachito, que va a cumplir 89 años, si Dios permite, todavía recita de memoria, es un declamador, todavía recita de memoria sonetos de Julio Flores, José Joaquín Casas y no sé qué. Ahora ponga usted a declamar a una de estas niñas, entonces es posible que sí, pero dígales, por favor, hágale un poema a la madre, si no, no profesa. La gente tenía esa capacidad. Yo tengo un amigo mexicano que hace muchos años vive en Estados Unidos. El tipo es poeta, pero él aprendió a ser poeta porque cuando él era niño, la manera de divertirse estos mexicanos era haciéndose poemas chistosos, poesías chistosas unos con otros. Entonces hacían poesías. Entonces nosotros nos hemos vuelto consumidores, y el consumo actual, ¿cuál es? Se llama televisión, se llama internet, se llama redes sociales. Ahí está. Y consuma Spotify. ¿Qué hiciéramos? Ese es otro reto que les quiero dejar. ¿Qué hiciéramos para revitalizar esos descansos, esas recreaciones que no sean simplemente consumir? Que el descanso no sea puramente pasivo, que el descanso no sea puramente individual, que no sea puramente contratado o costoso. Porque entonces también ha habido comunidades religiosas donde para tener unas buenas vacaciones, no, sí, pues hacemos una salida comunitaria. Entonces la salida comunitaria es vámonos a las Bermudas. Salida comunitaria. Gracias a Dios nuestro Señor, eso entre los dominicos de Colombia ha disminuido mucho, porque hubo una época en que se estaba metiendo un lujo y una cosa horrible entre nosotros. Gracias a Dios eso ha cambiado. Yo soy testigo de eso y hay que decir las cosas como son, y yo he visto un proceso muy bonito en la mayor parte, yo me atrevo a decir los que yo conozco en las comunidades nuestras. Porque también es importante gastar dinero en la recreación, la platica también hay que gastarla. San Luis Bertrán, que era tan penitente, él cuidaba mucho del bienestar de los frailes, mucho del bienestar de los frailes, y procuraba que no les faltara nada, que tuvieran buena alimentación, que tuvieran buen vestido. El tipo era un penitente bárbaro. Entonces no confundamos la austeridad con recortar en lo que es parte de la salud mental, emocional, espiritual de las religiosas, de los religiosos. Hombre, hay que gastar también. Por eso yo cada rato llamo aquí, ¿dónde están las hermanas? No, de paseo. Y pregunta uno, ¿y la madre? A saber, salió hace como 4 días. Entonces, hermanas queridas, pero sí hay que pasear, hay que descansar y hay que aprender a estar juntos sin que eso implique ni demasiado gasto, ni demasiada tecnología, ni demasiado individualismo. Necesitamos renovar nuestros descansos. Bueno, el otro punto del que quería hablar, que tal vez es un poquito más serio, aunque lo del descanso es serio, no crea.
Lo del descanso es serio porque el descanso también ayuda muchas veces, no solo a integración, sino a limar asperezas. A veces uno se va volviendo, como les dije esa frase que me gustó del obispo, tenía la alegría enredada, ¿no? A veces uno con tantas preocupaciones, entonces uno vive así como serio. Entonces, también el rato de expansión, de recreación también es necesario. Que usted vea que, por ejemplo, verificar si la persona sí tiene o no tiene dientes. Hay hermanas que no sabe. Porque todo el tiempo seria. Uno dice, hombre, ¿quién sabe? Tal vez, pobrecita, si no sabe uno. Hablemos de liturgia. Algunas observaciones de liturgia. ¿Por qué les hablo a ustedes? Porque ustedes tienen el privilegio de servir, por eso les hablo a ustedes. Porque ustedes tienen el privilegio de servir a una congregación que tiene mucha vida y mucho para dar. Nuestras comunidades hoy son comunidades pequeñas, en su mayor parte. Ciertamente se han tomado medidas, de eso yo soy testigo, se han tomado medidas para que no sean demasiado pequeñas. O sea que no poner todas las bajitas. Entonces, no son comunidades demasiado pequeñas, pero y uno de los problemas de las comunidades pequeñas es la liturgia, es el empobrecimiento de la liturgia. Yo les conté que yo he sido superior 2 veces. Yo fui superior de una comunidad grande, que fue la de Chiquinquirá, y una comunidad pequeña, que fue la de Villavicencio. En la comunidad de Villavicencio éramos 3, y en la comunidad de Chiquinquirá, pues éramos muchos, éramos bastanticos. Y yo tuve las 2 experiencias, y uno se da cuenta que en la comunidad pequeña muy fácilmente la liturgia se pierde. Cualquier ausencia de una hermana ya es una complicación, porque entonces ya las vísperas nos tocaron, entonces usted y yo, entonces por la mañana usted hace el domadario, yo hago de sustentor, mejor dicho, usted va a ser sustentor, lector, acólito, domadario, yo soy. Entonces se empobrece mucho la liturgia y a veces uno puede entrar como en una especie de desánimo por eso. Como he tenido la experiencia de estar en varias comunidades, porque en Irlanda yo vivía en una comunidad grande, pero también conocí otras. Me acuerdo, por ejemplo, la comunidad de Drógeda, era una comunidad muy pequeña, muy pequeñita. La comunidad de Galway, una comunidad también pequeñita. Entonces, me he puesto a pensar eso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para cuidar de alguna manera la liturgia, aún en las comunidades pequeñas? Mi conclusión ha sido esta, que lo primero que se necesita, ¿qué tal esa respuesta? Lo primero que se necesita es humildad. Humildad. ¿Quién lo va a creer? Pero a veces en la liturgia, sobre todo en las liturgias bien cantadas, las liturgias así como de fechas especiales, yo no sé, uno siente el corazón como muy lleno, y cuando después de eso nos juntamos 2, el uno desafinado y el otro afónico, ¿ahí qué se hace, no? ¿Qué se hace en ese caso? Entonces uno se desanima, uno se encoge, uno se apaga, ¿no? Hay que tener humildad. Hay que tener humildad. Ustedes tienen esta referencia permanente, la referencia permanente de Nazaret. Sabemos de buena fuente que Jesús creció con muchos otros niños. Jesús no creció solo guardado en la casa bajo llave.
siendo el tesoro de tesoros nuestro Señor Jesucristo, Él no creció encerrado bajo llave. Así no se formaban los niños en esa época. Acuérdese que las casas de Nazaret eran prácticamente un solo recinto medio excavado en la roca, que servía para cocinar, a veces para trabajar y para dormir. Todo lo demás era comunitario, todo lo demás era en la calle. Entonces Jesús no creció solo, pero Jesús también conoció la oración del hogar. Y seguramente ahí la oración era muy pequeña. ¿Cómo sería eso? Pues José haría de hebdomadario, María haría de sustentora. Estos judíos se sabían muchos salmos, a ellos les funcionaba era la memoria. Y ellos recitaban todo de memoria. Entonces, para renovar la liturgia en Nazaret hay que volver los ojos a Nazaret. Entonces, si estamos dos, ¿cierto? El desafinado y el afónico, pues eso también sirve para pensar, esta es la humildad de Nazaret. O sea, no hagamos drama ni desánimo de eso. Esa es la primera convicción que hay que tener. Otras veces también me pongo a pensar en la amada doctora de Siena, alias Santa Catalina, de la cual se dice que en más de una ocasión rezaba el oficio con Cristo. Así dicen las biografías, no me estoy inventando nada. Que rezaba el oficio con Cristo, o sea, aún en esa soledad. Entonces, para renovar la liturgia toca empezar por la humildad de saber que en una persona que puede ser mi hermana, enfermita, medio impedida, cegatona, y hasta ahí dejo. En esa hermanita hay un misterio de fidelidad, hay un misterio de amor. Mire, solo la humildad nos da los ojos de Dios, solo la humildad. Y hay que tener humildad para reconocer que en esa persona, con sus limitaciones, ahí hay algo grande. Entonces hay que empezar por la humildad. Les voy a contar el testimonio de una hermana del monasterio de dominicas de Duitama. Esta era una hermana externa. En aquella época los monasterios, cuando ella entró, tenían una distinción muy fuerte entre las hermanas de coro y las de no coro. Las de no coro eran las legas. Entonces las hermanas de coro aprendían a rezar en latín, aunque no supieran latín, algo iban aprendiendo con los años. Las hermanas legas no aprendían nada de latín, sino era simplemente sus rosarios, sus padres nuestros. Cuando esta hermanita que les cuento iba a entrar al monasterio, que en ese momento era el monasterio de Santa Inés, porque de ahí salieron para Duitama, cuando iba a entrar al monasterio, estaba cambiando todo esto en la iglesia. Y ella, cuando inició su pequeño proceso vocacional, pues ella se imaginaba que la vida de ella iba a ser, ¿dónde está mi rosario? Que la vida de ella iba a ser el rosario. Rezar su rosario, hacer el trabajo humilde, vivir para Dios. Y se le iluminaban los ojos. Yo la conocí ya viejita y ya murió, esta monja, a la que por cierto tengo por santa. Se le iluminaban los ojos recordando el día que le dijeron que no, que ella iba a rezar el oficio y que iba a rezar el oficio en español, porque estaba llegando el oficio en español. Entonces que iba a rezar el oficio en español. Y la alegría de ella cuando recibe su breviario. ¿Por qué tengo tan grabado eso? Porque a veces, y ese es un pecado muy triste de uno,
A veces uno mira el oficio como una carga. Esta monja siempre, yo la estuve yendo varios años y volví hace poquito también a Duitama. Yendo varios años a Duitama. Ese recogimiento, esa oración de ella. O sea, como que ella vivía en la alegría de su breviario. O sea, he sido escogida para orar. He sido escogida para ser embajadora de la oración de la iglesia. Te lo digo de otra manera. Para renovar nuestra liturgia necesitamos vivir agradecidos. Pensemos que es un privilegio alimentarse uno de salmos. Yo conocí en Irlanda un fraile que vive todavía y tiene grandes responsabilidades, pero prefiero no decir su nombre. Este fraile me impactó porque él muchas veces iba al oficio divino, él llevaba su breviario, pero muchas veces no lo abría. Y esa historia también la he contado varias veces. Y no lo abría porque él se sabía los salmos. Entonces, claro, yo como buen chismoso murmurón, entonces yo estaba aquí con mi breviario, pero yo también mira. Entonces yo miraba, oiga, el tipo pero hay que ser respetuosos, el fraile se sabía los salmos. No solo los salmos, la mayor parte de las antífonas. Un hombre muy fiel, de la gente, de los religiosos que yo he visto que ora como con más amor, pues tal sería su amor, porque tampoco era tan mayor. Entonces yo como tengo grabado el oficio divino ahí, y siempre que estoy solo procuro rezar con la grabación para no rezar rápido, entonces yo estoy también en esa tarea de irme aprendiendo los salmos. Y ya muchos me los voy sabiendo, ya casi, así cuando rezo con los hermanos me doy cuenta que ya uno los va aprendiendo. Hombre, eso es muy bonito. Que no llegue usted a su lecho de muerte, tráigame. Que me traigan, ¿qué? ¿Le traemos el Crisóstomo? ¿Qué le traemos? Breviario. Hay que tener humildad y hay que tener agradecimiento. Eso es lo que yo le admiré tanto a esta monja de Duitama. Hay que tener agradecimiento. Ella rezaba agradecida, porque ella sentía que era un beso de Dios que ella pudiera rezar con su breviario. Para ella no era una tarea, para ella era el regalo que Dios me dio. Yo digo, si uno reza así, uno reza para toda la vida. Uno reza hasta el día de su muerte. Bueno, esa era la parte bonita. Ahora vienen algunas correcciones fraternas. Yo les pido que en la Santa Misa y en la liturgia de las horas eviten las grabaciones. De lo que yo me he dado cuenta aquí, en la liturgia de las horas y en la Santa Misa ustedes no utilizan grabaciones. Estando predicando en otro país y con otra comunidad, sí me pasó eso, que yo estaba ya predicando y entonces había una hermana que cargaba una grabadora bien grande, casi tan grande como ella, una hermanita. Tenía un tremendo bafle, cargaba su grabadora y entonces la misa toda grabada. ¿Qué hice yo? Por eso no me volvieron a invitar. ¿Qué hice yo? Un día llevé la homilía grabada. Entonces se leyó el Evangelio y yo puse ahí la grabación. Que oyeran la homilía. La liturgia es el homenaje de los vivos. La liturgia es el homenaje de los vivos. Es tu vida vuelta a homenaje para Dios. Entonces, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta y me han tenido paciencia y cariño. Ustedes se han dado cuenta que mi voz no está en la mejor condición. Y así quedó esto grabado. Pero el que oiga esto después se va a dar cuenta que si mi voz está así, mi voz imperfecta, carrasposa, ñata, como haya salido,
Esa voz mía es mi homenaje para Jesús. Porque si yo estuviera callado, no quedaba una grabación fea, pero tampoco le daba la honra a Cristo. Entonces yo prefiero que quede una voz mala, pero que se sepa que amo a Jesús. La liturgia es el homenaje de los vivos. Los vivos, ¿no dice el Salmo? Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Entonces la liturgia es de los vivos. Los actos propiamente litúrgicos de la iglesia, el máximo siempre será la Santa Misa. Después de la Santa Misa, la liturgia de las horas. Y yo ahí no negocio. Pero si me permiten ya esto como recomendación fraterna, yo les invito a que no utilicen grabaciones en ningún acto de piedad. Me permito recomendarles eso, así como de hermano a hermano. ¿Por qué? Porque son los vivos los que alaban. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo grabo, por ejemplo, las laudes del monasterio de Santo Domingo de Silos, oiga, esos monjes sí que cantan bonito, caray. Esos monjes son impresionantes. Y eso sí es una cosa celestial. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo llego a mi convento y pongo los laudes de Santo Domingo de Silos, porque el otro padre está afónico y yo soy el desafinado, entonces que suene Santo Domingo de Silos. No. Que suene el afónico y que suene mi desafine, que suene. Porque ese soy yo, con mis límites. Con mis límites. Pero aquí estoy yo desde mi llaga, desde mi miseria, desde mi limitación, desde mi voz imperfecta, carrasposa, ronca, ñata, como sea. Aquí estoy yo con mi voz imperfecta dándote la gloria, Señor. Entonces yo les invito a que ustedes en primer lugar y luego las comunidades, pero no sean violentas en esto, por favor, no pasen por ahí decomisando grabadoras. No hay necesidad de hacer eso. Pero sí hay que traer esta certeza. Los vivos son quienes te alaban como yo ahora. Entonces habrá veces que no podemos cantar. ¿Y por qué no se puede cantar? Porque realmente, materialmente, no hay quien cante, no hay cómo cantar. Pues no cantamos, por eso dije que hay que ser humildes. No cantamos. Ya está. Se hace proclamado alguna cosa. Pero nunca corriendo, nunca correr, nunca utilizar el salmo proclamado, que esa es otra recomendación que tenía, no porque yo lo haya visto, porque yo no he visto que aquí se corra, ¿no? Pero sí es importante que nosotros le demos el homenaje así. Somos nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, pero estos somos nosotros. Y nosotros, así como somos, así te glorificamos, Señor. Yo llamo a esas grabaciones, las llamo espiritualidad enlatada. La espiritualidad enlatada nos vuelve pasivos, nos vuelve cómodos. Hay comunidades donde se podría hacer un pequeño ensayo de canto, pero nunca se volvió a hacer. ¿Por qué? Porque para eso está la grabadora. Para eso está la grabadora. Entonces usted nunca volvió a aprender un canto. Una cosa que me tiene contento en mi convento de Santo Domingo es ver el interés que tienen estos jóvenes en aprender teclado, y son varios de los jóvenes que cada vez están tocando mejor. Eso, que no sean consumidores, que sean nosotros. David se sentía tan impulsado a alabar a Dios que incluso tenía que inventarse instrumentos. Se inventaba nuevos instrumentos. Él decía, tiene que haber otro sonido para poder cantar la gloria de Dios. Tiene que haber otro sonido. Entonces así tenemos que ser nosotros, que todo mi amor te cante. Y la última recomendación que quiero dar es la importancia, en cuanto a la liturgia, es renovar el aprecio por el silencio.
Eso también lo necesitamos. A veces uno como sacerdote nota que hay personas que tienen como, o mejor dicho, grupos humanos, comunidades, que tienen como una especie de temor al silencio, como que todo toca llenarlo con una monición, termina la monición, empieza el canto y que el canto termine y hable el Padre, terminó de hablar el Padre, el otro canto y, o sea, como que tiene que ser una cosa. No, el silencio también es muy valioso. Ustedes saben este libro bonito que tiene el cardenal Sará sobre el silencio. Si no lo han leído, ese es de los autores que creo que es interesante leer. Robert Sará tiene una obra sobre el silencio muy bonita. Esta meditación que escuchamos, esto del Papa que escuchamos en la mañana sobre el silencio, que estaba traduciendo una señora, oiga, qué cosa tan buena, qué linda meditación sobre el silencio de San José, preciosa. Entonces, mis hermanas queridas, esas son mis recomendaciones de la liturgia. No le tengamos miedo al silencio. Recuerdo bonito que yo tengo de cuando yo era estudiante. Cuando yo era estudiante, íbamos a veces de visita a Santo Exeomo. En aquella época estaban atendiendo el monasterio las hermanas dominicas de Santa Catalina. Y ellas tenían ahí su capillita interna, aparte pues de la iglesia del monasterio de Santo Exeomo. A mí me encantaba ir a esa capillita. Se veían todos los detalles de amor de esas religiosas, siempre el Santísimo con sus flores, con la veladora encendida, que ese es otro tema. A mí no me gustan las iluminaciones eléctricas para la iglesia, eso no. Eso realmente lo que tiene que ser es algo que arda. Ese es el derecho de las cosas, pero no se pueden dar todas las peleas el mismo día. En el otro retiro que me inviten. Pero verdad, eso tanta lamparita ahí, eso de que se va la luz y se va el Santísimo. Tiene que ser una cosa que arda. Bueno, pero lo que les iba a contar es que en mis visitas a esa capillita, yo todavía la recuerdo con tanto amor, porque era una capilla cuidada con amor. Realmente estas religiosas hacían su tarea con una delicadeza y con una mano femenina preciosa. Una vez iba yo a visitar al Santísimo a esa capillita y me encontré con que estaban un par de hermanas ahí. Estaban haciendo seguramente su oración personal o lo que ustedes llaman hora de guardia. Ellas no tienen esa terminología, las de Santa Catalina, pero bueno, estaban ahí en todo caso. Entonces yo dije, no voy a distraer, me di cuenta discretamente que estaban ellas, no voy a distraer, vuelvo en un rato. Efectivamente me di una vuelta, volví, ahí estaban todavía estas dos hermanas, en silencio, contemplando a Jesús. Bueno, esa escena tan sencilla, ¿qué me dice a mí? Que es hermoso estar en silencio con otra persona. Usted no tiene que estar con otra hermana, hablando con la otra hermana, no, pueden estar ahí. El silencio es bello. Ese silencio, que es silencio de adoración, es un silencio hermoso. Esa otra hermana o hermano también, ahora en mi convento también se está haciendo eso, es de las cosas muy buenas que ha hecho ya desde hace tiempo el maestro, el padre Franklin. Las horas santas que hacen ahí, que son menos de una hora, pero bueno, es una hora santa muy bonita. El corazón de esa hora santa es en silencio. Eso es una belleza. Ahí estamos todos, a veces no puedo estar obviamente, pero cuando he estado ahí, estamos todos, ahí está el Santísimo, todo el mundo en silencio. Eso es muy bonito, contemplar a un sacerdote que está adorando a Cristo, no está haciendo nada más, no está predicando, no, está adorando a Cristo. Amemos el silencio, amemos el estar en silencio, como esas dos hermanas mayores de Santa Catalina. Una palabrita, y con esto terminamos, sobre la vida comunitaria. Solo quiero invitarles a dos cosas. Quiero invitarles a la creatividad. ¿Cómo podemos hacer para que las hermanas se sientan más hermanas?
Este padre prior que tenemos es un hombre muy comunitario. Yo le pido a Dios que lo bendiga mucho en todo. Entonces, por ejemplo, mire esto que se le ocurrió a él para dar una idea de lo que es creatividad. Resulta que algunos de los padres ahí han recopilado escritos y han publicado libros, lo que otros no hacemos. Una de las deudas que yo tengo, cuando esté en mi lecho de muerte. Entonces, vamos a hacer un coloquio para que estos padres presenten sus libros. Recientemente tal padre terminó un libro, el otro terminó otro libro, presenten sus libros. Hombre, necesitamos modos nuevos de ayudar a sentir a las hermanas lo valiosas que son. El tesoro de la comunidad no es otro. Bueno, el primer tesoro es Cristo, claro, su gracia, su amor. Pero hablando de la comunidad, el tesoro de la comunidad, humanamente hablando, son las hermanas. Y hay que hacerles sentir lo importantes que son, porque lo son. Y porque les cuesta, porque no es fácil. Porque la vida consagrada no es fácil, porque a todos nos cuesta. Entonces, qué bello que las hermanas se sientan importantes. Entonces, la pregunta que tenemos que llevarnos es, ¿cómo se puede hacer para que las hermanas se puedan sentir, porque lo son, se sientan importantes? Ese es un punto, la creatividad. Y el otro punto que quiero destacar muy especialmente para las superioras, yo sé que muchas lo hacen, ¿cierto? Pero por si acaso esto le sirve a alguna o a alguien que vea el video después. Recordemos también tomar iniciativa cuando vemos a una persona que está como decaída. O sea, por ejemplo, si usted ve a alguien que está como más feo que de costumbre, ¿sí? Usted dice, ya, esta no es la feura normal, esto ya se pasó. Entonces, si usted ve que la persona está así como en un momento, hombre, tomemos un poquito de iniciativa. A veces uno se acerca con temor. Pero yo los pocos experimentos, yo no soy modelo de nada, pero yo los pocos experimentos que he hecho en eso, me ha ido siempre muy bien. Tratar de acercarse un poco a la persona. Mira, he notado esto, solamente quería preguntarte. Recordemos que uno siempre debe acercarse al hermano, como Moisés se acercó a la zarza, con los pies descalzos. No por adulación, no por simple cortesía, sino porque cada hermano, particularmente cada religioso, cada religiosa, es un misterio de amor y de salvación. Entonces es sagrado. Fíjese cómo nuestros mayores querían siempre infundirnos ese sentimiento de un respeto y veneración hacia el otro. Por eso se utilizaba tanto esa expresión que hoy tal vez suena casi chistosa, su reverencia, su caridad. Pero lo importante, más allá de las palabras que se utilicen, lo importante ¿qué es? Lo importante es saber que cuando nos acercamos a una hermana, a un hermano, nos estamos acercando a un lugar sagrado. Esto le sirve a uno muchísimo, sobre todo porque algunos de nosotros tenemos así un temperamento un poco fuerte. Entonces, uno tiene que tomar conciencia de eso. Así, con el mismo espíritu con el que me acerco al sagrario, me debo acercar a mi hermano. Es un lugar sagrado. Pero tomar iniciativa, que el respeto no nos vuelva distantes y que la confianza no nos vuelva ofensivos. Que el respeto no nos vuelva distantes, que la confianza no nos vuelva ofensivos. De esa manera vamos enriqueciendo nuestra vida comunitaria y que Dios siga haciendo su obra. Cada comunidad religiosa aprobada por la Iglesia tiene certificado de autenticidad del Espíritu Santo. Eso es lo que significa la aprobación de la Iglesia. Ustedes, hermanas queridas, ustedes tienen sello de Espíritu Santo. Tengan la certeza de la acción del Espíritu y cumplan
con amorosa dedicación su precioso deber. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.